está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve. He venido por ti a los brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos
Espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu Espíritu está aquí. Buenas noches, hermanos de Casa de Oración Cristiana Milla 8. Dios les bendiga ricamente. Nuevamente es un privilegio para mí estar compartiéndoles otro mensaje de reflexiones de esperanza. Pero lo primero y lo más importante antes de empezar este mensaje de reflexión es orar, poner todo esto en las manos de Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por este momento tan especial que tenemos de compartir un mensaje de reflexiones de esperanza con mis hermanos de Casa de Oración Cristiana Milla 8. Padre Celestial, toma el control de todo lo que vamos a hacer en esta noche aquí, para que la palabra que ya está preparada en esta noche sea de bendición para mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos. Bendiciones para todos. Gracias por estar en esta noche con nosotros. Voy a comenzar primero dándole un título al mensaje, y es un título bastante interesante porque dice el tema: la importancia de asistir a la iglesia. ¿Escuchó bien? La importancia de asistir a la iglesia. Hemos tenido 2 años que han sido afectados por la pandemia provocada por el famoso COVID-19. Y el asistir a la iglesia tuvo que dejarse de hacer por controles de bioseguridad que se puso a nivel mundial en todos los países. ¿Para qué? Para salvaguardar nuestras vidas de este terrible virus. La iglesia sabiamente comenzó a implementar maneras de no perder esta comunión con Dios y los hermanos que se daba en los templos, en la iglesia, es decir, congregarnos y compartir su palabra. Así que se dio entrada a la predicación a través de las redes sociales, lo cual ha sido una gran bendición, ya que ha podido llegar a muchas personas transmitiéndoles el amor de Dios y sobre todo sus planes de salvación para la humanidad a través de Cristo Jesús. Sin embargo, hemos podido notar que ahora que gracias a Dios podemos nuevamente congregarnos presencialmente, muchos se han quedado recibiendo los mensajes de manera virtual. Es por eso que deseo compartirles lo que acabo de mencionar como título o tema: la importancia de asistir a la iglesia. Es muy importante asistir a la iglesia por diferentes motivos. Pienso que uno de los primeritos debe ser para ir a escuchar la palabra de Dios, que nos da vida y nos fortalece espiritualmente. Otro motivo es encontrarnos en comunión con los hermanos. Hoy en día nosotros los cristianos de este siglo debemos imitar la obediencia, la fe y la confianza de los primeros cristianos. Ellos se congregaban cada día y se vivía un gran avivamiento, perseveraban en sus doctrinas y en la comunión unos con otros. Como primer punto, tengo lo que sucede cuando estamos en la casa de Dios. Pero busquemos Hechos, capítulo 2, versículo 46 y 47. Dice la palabra: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito sea Dios. De esta palabra que nos ha dado el Señor sobre asistir a la iglesia y de congregarnos, como hacían los primeros cristianos, saqué un primer punto: perseveraban unánimes cada día en el templo. Asistir a la iglesia produce unidad
y hay el mismo sentir. Anhelamos perseverar, anhelamos venir a la casa de Dios y anhelamos siempre estar allí. Pero que no se queden anhelamos, hermano, que vengamos a congregarnos. Es más, escuché hace un momento en las noticias que el gobierno de la República de Panamá abrió o quitó, mejor dicho, la restricción de que podemos ahora congregarnos con un número o un aforo de tanto, sino que ahora ya podemos venir a la iglesia. O sea, las bancas van a estar unas al lado de otras, pero eso sí, con nuestras mascarillas y manteniendo los controles de bioseguridad. Creo que eso es una gran oportunidad ahora para perseverar como los primeros cristianos, unánimes cada día en el templo. También puedo mencionarles que compartían el pan en sus casas. Este punto es bien importante porque esto es algo que sí puedo decir, anhelamos nuevamente en Casa de Oración Cristiana Milla 8 de crear nuevamente los grupos pequeños, porque realmente en los grupos pequeños es que se comparte también la palabra de Dios. Dice que cuando iban al templo eran motivados a que se hicieran reuniones en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es lo que el Señor quiere de cada uno de sus hijos, que compartan con alegría las maravillas de nuestro Dios. También saqué otro puntito bien importante, que cuando le alabas en el templo, ¿qué sucede? Allí mismo en Hechos 2:47 dice que al asistir a la iglesia recibíamos grandes privilegios. Dios nos da la oportunidad de alabarle en su casa. Dice la palabra que alababan a Dios en el templo. Ellos lo sabían, lo muy importante que era alabar a Dios en el templo, en la iglesia. Ellos sabían que esto les traía bendición y victoria. Dios te dará gracia ante aquellas personas que tengas que tratar, te dará gracia ante la gente de tu trabajo, te dará gracia ante tus vecinos, ante la gente del banco para el cual necesitas alguna documentación. Vas a tener esa gracia de Dios y Dios te abrirá puertas de bendición para tu vida. Miren, hermanos, todo lo que trae, bien importante, de congregarnos, de estar en la iglesia, de estar unánimes, congregados todos los hermanos. Punto 2, bien importante. Es importante asistir a la iglesia porque escuchamos su palabra, y puse y subrayé aquí en vivo. Ya no sería virtualmente, sino en vivo. Busquemos en Hebreos 4:12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es importante que conozcamos la palabra de Dios y que nos deleitemos en ella. No hay nada mejor o mejor forma de compartirla que estando en la casa de nuestro Dios. Dios habla a tu vida, Dios habla en el templo, te dice, te contesta tus peticiones. Pero también, como dice en este versículo, te redarguye, te exhorta, te corrige, y entendemos el plan perfecto que el Padre Celestial tiene para cada vida de cada uno de nosotros. También tengo un tercer punto y bien importante, es en la casa de Dios tenemos comunión con los hermanos. Saqué otro versículo referente a esto. Y en Salmos capítulo 133, el versículo 1, miren lo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando hay unidad, hay fortaleza, hay confianza, hay seguridad. Deja de ser presa fácil del enemigo, porque ya no estás solo, hay apoyo, hay solidaridad, unanimidad en el pueblo de Dios. Cuando hay armonía, se experimenta una relación de amistad unos con otros en Cristo Jesús, y la relación entre los hermanos se fortalece. Bendito sea Dios. Por eso que en la casa de Dios tenemos comunión con los hermanos. Hermanos, el mejor ejemplo de la importancia de asistir a la iglesia fue Jesucristo. El mismo Señor Jesús
Cuando los padres de Jesús le buscaron, ¿dónde fue que lo hallaron, hermanos? En el templo. Pero vamos a buscar la cita donde se menciona esto. Eso está en Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47. Dice así: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús no se les había perdido realmente a sus padres, sino que Él se había quedado en el templo. Él amaba escuchar la palabra de Dios. A Él le interesaba aprender porque Él les preguntaba a los doctores de la ley, dice también que los escuchaba. Es lo que el Señor anhela de su pueblo, que estemos en su casa para aprender, para preguntar, que nos interese saber todo y absolutamente todo de lo que viene de Dios. Es tiempo de que cuando te busquen, aleluya, te puedan encontrar en la casa de Dios escuchando su palabra y aprendiendo sus mandamientos para que tengas vida. Y este puntito me llama la atención porque recuerdo muy bien de unos hermanos en Cristo que cuando la gente pregunta por ellos, ¿dónde están a X hora? Están en la iglesia. ¿Y dónde está el hermano? Están en la iglesia. Entonces siempre va a haber, o en alguna actividad de la iglesia. O sea que cada vez que pregunten, el hermano o la hermana que estoy mencionando, están congregándose buscando del Señor. Y qué lindo sería que preguntaran, ¿y dónde está el hermano Jaime Rebolledo? En el templo, buscando del rostro de Dios. Así mismo dirán de usted. Tengo un quinto punto y bien importante. Cuando vas a la casa de Dios, habrá un lenguaje diferente en tu vida. Esto lo vemos en Lucas 2:47 y vamos a leerlo nuevamente. Y todos los que le oían, ¿a quién oían? A Jesús, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahora yo le acabo de mencionar, habrá un lenguaje diferente, y el lenguaje diferente es aquel que Dios va transmitiendo a través de su palabra. Cuando tú estés en la casa de Dios, aprenderás, y no solo eso, sino que cuando hables tendrás el lenguaje del reino de los cielos. Usted lo puede notar en la calle, cuando usted va caminando, usted escucha a una persona que tal vez no se identifica con usted como cristiano, pero la forma de hablar, la manera como lo dice, modula su vocabulario. Usted dice, este hombre o esta mujer es de Dios. Y dice aquí que, y no será más un lenguaje grosero, y no será más un lenguaje sin pensar lo que se dice, sino que la gente se maravillará de sus respuestas, porque ahora son de acuerdo a la palabra de Dios. Ya usted no va a hablar por hablar, usted va a hablar de acuerdo a cómo usted va aprendiendo en la Escritura. Inclusive nos vamos contagiando la manera como estos hombres y mujeres de Dios hablaban y daban su respuesta. Ahora serán palabras de sabiduría e inteligencia que saldrán de tu boca, de nuestra boca. Bendito sea Dios. Hermano, y todo esto ocurre cuando tú le das importancia a la casa de Dios y vayas a adorarlo y a oír su palabra. Como sexto punto es necesario estar en la casa de Dios. También al asistir a la iglesia podemos participar de las actividades y los servicios en la casa de nuestro Padre Celestial. Busquemos en Lucas capítulo 2, el versículo 49, y dice así: entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? Le dijo, este era Jesús diciendo a los papás, porque los papás regresaron a buscarlo y no lo encontraron, que 3 días después lo estaban buscando y no lo encontraban, y resulta que lo encontraron en el templo. Entonces Jesús dice que entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? Uno dirá que esta pregunta no tiene sentido, pero sí tiene sentido porque Jesús estaba diciéndole a ellos un mensaje bien claro. Yo necesito estar en el templo buscando de lo que Dios tiene para mí.
¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Nosotros debemos tener ese mismo sentir que tenía Jesús, anhelar, desear estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Y eso es sirviendo dentro de la casa de Dios. Dios no te pide nada para que le sirvas, solo que lo desees de todo corazón hacerlo y anhelarlo vivamente para ponerlo en práctica. Es necesario estar en la casa de nuestro Padre Celestial. Y hablando en este punto, y bien importante, es que, hermanos, congregarnos, estar sirviendo. Yo creo que muchos anhelamos nuevamente estar presencialmente en la iglesia, asistiendo a una escuela bíblica, viendo a un hermano y saludando. Ahora teníamos que salir huyendo porque había que seguir los procedimientos de bioseguridad. Usted no podía estar cerca de un hermano, tenía que estar con ciertas cosas protocolares que no podía hacer. Ahora, usted inclusive ahora podrá chocarse el puño y cuidado, podrá extender la mano y darle un apretón al hermano, porque ya gracias al Señor Dios está tomando el control de esto que está sucediendo en Panamá con respecto al virus y se están abriendo las puertas para nuevamente, hermanos, congregarnos en el templo, hablar con nuestros hermanos, compartir con nuestros hermanos, darnos ese saludo fraternal que extrañábamos, porque no le voy a mentir, 2 años de que todos nos hemos quedado virtualmente y que ha sido una bendición, hermanos, porque la palabra no ha dejado de transmitirse. Pero ya es bueno que nos congreguemos como hacían los primeros cristianos. Y hermanos, para cerrar este mensaje, tengo la siguiente exhortación. Hoy te exhorto a congregarte los días en que tu iglesia tenga servicio. No puedo decir como dice aquí todos los días, porque realmente en unos templos hay un día específico donde se congregan. En este caso nosotros tenemos también días específicos para congregarnos. Pero los días que haya reuniones en la iglesia o tengamos servicios presenciales, hermano, vayamos. Vamos a buscar la forma de servirle a Dios dentro de su casa, a deleitarnos en su presencia, compartir con tus hermanos la palabra de vida y de verdad, apoyándose los unos a los otros, que es el deseo de Dios. Es importante ir a la casa de Dios. No olvidemos esto, hermano. Yo lo digo por mi propia experiencia. Inclusive, nunca olvido que como todo estaba restringido, había un aforo permitido para asistir a la iglesia. Nosotros en mi casa, nosotros veníamos un domingo sí, un domingo no, para darle oportunidad a los demás hermanos a venir a congregarse. Y realmente yo creo que ya esta apertura que se ha dado para que todos vengamos al templo hay que aprovecharla. Los días, ustedes han visto todo lo que está sucediendo a nivel mundial, lo que puede venir, que es innegable. Cristo viene muy pronto. Hermanos, debemos tener presente de que congregarnos, estar unánimes, orando unos por los otros, nos está preparando para estar siempre pendientes de su venida. Como ustedes saben, vendrá como ladrón en la noche, nadie sabe cómo es, pero están dándose las señales. Ahora, esto no es para temer, esto no es para estar, ay, ahora sí voy a tener que ir al templo corriendo porque tengo miedo que me voy a quedar. No, al contrario, usted se va a fortalecer, porque ahora con esta palabra de la importancia de ir a la iglesia, de congregarnos, usted se va a fortalecer en el Señor y va a tener todas las ganas de poder recibir esa palabra que Dios tiene preparada para usted. Ya, hermanos, para no dar más vuelta con esto, y sé que con este mensaje usted será motivado a congregarse también, y yo también estoy motivado a congregarme, queremos pedirle al Señor que nos ayude a hacerlo. Vamos a orar entonces para poner en manos de Dios que nos dé la fortaleza y la motivación que necesitamos para regresar nuevamente a congregarnos. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este mensaje de reflexiones de esperanza sobre la importancia de congregarnos, de asistir a la iglesia. Ayúdanos, Señor, dándonos esa motivación, ese input, como dicen en inglés, para poder ir
y congregarnos, recibir esa palabra que ya tienes destinada a todas las reuniones que vengamos, pero también para compartir con mis hermanos en Cristo, para poder tener ese momento especial de tener la coinonía, armonía con nuestros hermanos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sé que muchos hermanos, con este mensaje que hemos hoy dado en Reflexiones de Esperanza, se animarán y vendrán a los templos presencialmente para recibir esa palabra que tú tienes para ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, hermanos, por haber estado en este día con nosotros en Reflexiones de Esperanza, y esperamos en el Señor vernos pronto en el templo. Dios les bendiga.